Estructuras. Habíamos visto nosotros que la forma de declarar una estructura o crear la plantilla, entre comillas, para una estructura era colocar la palabra struct seguida del, del nombre que va a tener la estructura, ¿sí? El nombre con el cual nosotros vamos a definir las variables correspondientes a esta estructura y luego la lista de campos o atributos. Supongamos que queremos guardar un estudiante, habíamos dicho. Entonces el estudiante va a tener un char nombre. Habíamos dicho que iba a tener este tamaño 10. Luego de eso íbamos a tener un int edad. Y luego de eso íbamos a tener un char género. Voy a tener sin tilde para que no nos dé problemas con la codificación. Entonces, esto es una estructura. Esta estructura, ¿sí?, tiene tamaño 16. Son 11 bytes del arreglo de nombre, el arreglo de char, 4 bytes de la edad, que es un entero, y un byte del género, que es un char. Ahora, el char no tiene backslash 0 al final porque es un solo carácter, no necesita tener más. El tipo de datos sabe lo que tiene detrás de eso, ¿sí? Entonces yo, este struct, puedo llegar y crear un elemento de ese, digamos, struct de manera natural, creándolo como si fuera una variable. Colocando, por ejemplo, struct estudiante y colocando E1, por ejemplo. A partir de este momento, E1 pasa a ser una variable que es de tipo estudiante, por lo cual dentro de ella como entidad tiene 3 atributos: un nombre de tamaño 10, 11, una edad y un género. Yo puedo tener múltiples structs también activos al mismo tiempo. Por ejemplo, yo podría crear aquí un struct, caramba, persona, por ejemplo, y decir, persona va a tener un char nombre que va a tener otro tamaño. Por ejemplo, aquí vamos a decir, no sé, tamaño 25. Y puedo crearle aquí otros atributos. Por ejemplo, no sé, otro char que sea root, que tenga 10, tamaño 10. ¿Sí? O lo pongo con minúsculas mejor. Y podría tener también otra variable, no sé, otra característica de las personas. No se me ocurre nada que no sea char ahorita, que no sea char y que sea edad. Ya sé, fecha de nacimiento. Y aquí yo puedo hacer lo que les decía antes. Yo puedo decir aquí, yo creo un struct fecha, y este struct fecha, yo digo, vamos a tener un mes, vamos a tener un día, vamos a tener un año, ponerle año, año. Y yo puedo decir aquí dentro de este struct, yo voy a crear un struct fecha nacimiento. Y estoy guardando dentro del struct persona una variable fecha de nacimiento que dentro guarda mes, día y año. Esto es válido. Ahora, aquí va a traer probablemente algunos problemillas porque efectivamente nosotros no estamos guardando la memoria para las direcciones de memoria para estas cuestiones, pero eso lo vamos a ver después, cuando trabajemos con estructuras compuestas. Por ahora sepan que pueden tener múltiples estructuras al mismo tiempo y pueden crear variables de ellas de manera intercambiable. O sea, no hay un límite, digamos, de lo que ustedes pueden hacer con estas estructuras. Volviendo al ejemplo, si yo creo la variable struct estudiante, yo puedo entonces a partir de ese momento trabajar los elementos internos de manera independiente. ¿Cómo así? Puedo yo llegar y decir, estudiante E1, entonces yo puedo ver los atributos de E1 a través del operador punto. Entonces, E1.nombre, yo puedo asignarle un valor, una cadena. Juanito, por ejemplo. Pero no podemos hacerlo de manera directa, o al menos no como aquí, porque para poder hacer eso, nosotros lo que tenemos que hacer es copiar la cadena. Perdón, aquí es include string.h. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es utilizar la función strcpy de string.h
para copiar el valor Juanito en la variable nombre de E1. Básicamente es como decir E1.nombre igual Juanito, solo que como es un arreglo, no puede igualarse algo. No puedo decir arreglo igual algo porque es ilegal. Por eso es que estoy haciendo una copia. ¿Sí? Esa copia se hace a nivel de punteros. Entonces, con esto, nosotros vamos a poder, digamos, acceder a ese valor y guardar el valor correspondiente. Para el caso de la edad, como es un entero, no pasa nada. Puedo asignarlo de manera directa. Puedo decir, no sé, Juanito, edad 32, por ejemplo. Y género podría ser E1.género igual a, no sé, masculino, por ejemplo. Con esto, yo estoy guardando los valores dentro de la estructura, perdón, de la variable E1, que es del tipo estudiante. ¿Qué significa? Significa que esos valores yo puedo después imprimirlos también. Yo puedo tomarlos e imprimirlos a través del uso de printfs. Entonces, ¿qué voy a hacer yo, por ejemplo? Puedo poner nombre, dos puntos, porcentaje S, \n. Y coloco aquí detrás E1.nombre. Copio, pego, edad, porcentaje I, E1.edad. Copio, pego, género, porcentaje C, E1.género. Si yo ejecuto este programa, me va a imprimir los valores que yo he guardado dentro de la variable E1, porque estos tres valores son atributos de la variable E1. Es una sola variable que tiene dentro tres atributos. Podrían verlo como que es una lista de Python. En una lista de Python ustedes podrían guardar distintos tipos de datos juntos. Yo podría tener una lista que en el primer elemento tenga un nombre, en el segundo elemento tenga un número y en el tercer elemento tenga una letra, M o F, por ejemplo. Sería equivalente a guardar estas tres cosas. Entonces, en esa lista de tres elementos, yo podría guardarla dentro de otra lista que me guarde esas listas de tres elementos. Y así hubiera podido simular de cierta forma algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros aquí. Entonces, esta es una forma de asignar valores a un elemento de un struct. Cada una de las variables, ¿sí? Asignarles un valor. Otra forma de hacerlo, habíamos visto, era a través de el uso de struct estudiante E2 a través del uso de colecciones. Yo puedo llegar y decir, chuta, yo quiero asignar aquí los valores de manera directa al momento de instanciar. Entonces yo puedo llegar y decir, Mengano, no sé cuántos años, 58 años, y género podríamos ponerle I de indeterminado. Entonces yo puedo venir, copiar esta cuestión de acá y usarla para imprimir los valores de el segundo personaje ilustre. Y aquí aparecen los datos del segundo. Así funcionan las estructuras. Son variables, no son más que variables. Funcionan exactamente igual que trabajar un int, que trabajar un char, excepto que dentro de ellas están guardando otras variables. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros si queremos guardar múltiples estudiantes? Queremos guardar más de uno, queremos guardar varios. ¿Qué tendríamos que hacer aquí para poder hacer eso? Un arreglo de struct. Un arreglo de struct. ¿Y cómo creamos ese arreglo de struct? Lo que hacemos es exactamente lo mismo. Copiamos de aquí arriba struct estudiante y vamos a poner aquí arreglo de estudiantes, arreglo E. Y vamos a decir, esta variable va a tener, por ejemplo, 10 elementos. Fantástico. Acabamos de crear un arreglo de 10 elementos de tipo estudiante. ¿Qué significa? Que internamente vamos a tener nosotros reservados 160 bytes para este arreglo. 16 para cada uno de los elementos. 16 bytes para el elemento 0, 16 para el elemento 1 y así sucesivamente, de manera automática.
porque estamos usando los corchetes aquí, ¿sí? Si estuviéramos usando un puntero para poder imitar esto, nosotros lo que tendríamos que hacer sería decir struct estudiante asterisco puntero, por ejemplo, ¿sí? Y luego de eso tendríamos que hacer puntero es igual a tipo de dato, es struct estudiante asterisco malloc y la cantidad de elementos que sería 10 multiplicado por sizeof struct estudiante. Uy, punto y coma. Estos dos elementos son equivalentes, ¿sí? Aquí me está dando error. ¿Por qué me está dando error? ¿O es un warning nada más? Bueno, asumamos que es un warning nada más. Entonces, de esta forma, nosotros lo que estamos haciendo es separar la misma cantidad de espacios de memoria, 10, para poder trabajar nosotros nuestro arreglo. Por ahora quedémonos con la estructura de aquí arriba. ¿Qué podemos hacer con este arreglo? ¿Qué cosas hemos visto nosotros que podemos hacer con arreglos? Imprimirlos, llenarlos. Creemos una función que imprima estudiantes. A ver, venimos aquí arriba y creamos una función void imprime estudiantes, ¿sí? Y a esta función imprime estudiante le vamos a pasar un estudiante específico. ¿Cómo pasamos los parámetros? Igual que cuando nosotros declaramos una variable abajo. Struct estudiante, y luego de eso colocamos el nombre de la variable. En este caso podría ser, por ejemplo, una E, para lo cual se crea una instancia de estudiante llamada E, que va a vivir dentro de esta función. Y cuando esta función muera, esa variable va a desaparecer. Entonces, ¿aquí qué cosa vamos a hacer? Vamos a tomar esto que está acá, lo vamos a copiar aquí arriba, y vamos a reemplazar E1 por E. Y la impresión es exactamente la misma. Comentemos este código que está aquí abajo y llamemos a la función imprime estudiante, que recibe un estudiante, que en este caso sería E1, y aquí recibe otro estudiante que sería E2. Aquí vamos a asignarle otro salto de línea para que quede bonito y ejecutemos esta cuestión. Y me imprimió los dos estudiantes que habíamos llenado. Juanito, que lo teníamos guardado en E1, y Mengano, que lo teníamos guardado en E2. Fantástico. Ahora hagamos una función que nos permita llenar datos. Void agregar estudiante. ¿Qué tendríamos que pasar aquí como parámetros en el agregar estudiante para agregar un estudiante a este arreglo de aquí abajo? El arreglo. El arreglo, fantástico. Struct estudiante E, por ejemplo. O sea, mejor dicho, arreglo de E. También el tamaño. ¿El tamaño de qué? ¿Del arreglo? Sí. ¿O el índice donde lo vamos a guardar? Pongamos el índice. No nos preocupemos del tamaño por ahora. Entonces aquí, lo que yo voy a tener que hacer es guardar los datos de un estudiante que yo, por ejemplo, lea desde el usuario en la variable que yo estoy pasando directamente por ahí. Entonces yo podría decir, chuta, vamos a pedir las cosas. Entonces hago un printf y digo, ingrese nombre. Ingrese nombre del estudiante, porcentaje y, 2 puntos, coma, y más 1. Entonces, si le paso el índice 0, me va a pedir el nombre del estudiante 1, por ejemplo. Si paso 9, me va a decir ingrese el nombre del estudiante 10, y así sucesivamente. Entonces vamos a pedir el nombre, vamos a pedir la edad, y vamos a pedir el género.
Y aquí vamos a leer las cosas. Entonces aquí, cuando ingresemos el nombre, ¿cómo lo vamos a leer? Vamos a usar un scanf, un fgets. Podríamos usar un fgets, por ejemplo, si el nombre es compuesto, si tiene espacios, el fgets lo va a capturar sin problemas. El problema del fgets es que cuando lo ejecuten va a guardar al final un salto de línea, y ese salto de línea tenemos que limpiarlo de alguna forma. Entonces aquí nosotros vamos a llenar información, va a tener un tamaño base en 10 y va a usar el flujo de entrada stdin. Pero, ¿qué variable o qué cosa vamos a poner aquí adelante en el fgets? ¿Dónde vamos a guardar el valor que estemos leyendo del usuario? ¿A alguien se le ocurre? En arreglo de E punto. En Corte S, arreglo E de I, de I, de punto el punto, nombre. nombre. Exacto. En la variable, ¿sí? En el índice I de arreglo E, que es de estudiantes, y dentro de arreglo E en el índice I, en la variable nombre, vamos a guardar lo que sea que ingrese el usuario. Luego, para la edad va a ser algo más simple, porque en realidad es un valor directo, podemos usar un scanf, porcentaje I, y lo leemos en arreglo de I punto edad. ¿Pero quedaría así o tendríamos que ponerle un ampersand? Ampersand. Esa misma. Y para género, vamos a leer lo mismo, vamos a leer una C y lo vamos a guardar en género. Lo mismo. Ejecutemos esta función. Agregar estudiante. A ver, ¿qué pasa por aquí? Ah, nunca cerré el comentario. Vamos a llevarlo hasta abajo. Entonces, tengo un arreglo struct y ahora yo voy a decir, chuta, yo quiero guardar o quiero agregar una persona, un estudiante. En la posición, por ejemplo, 2, quiero agregar un estudiante. ¿Y qué estudiante voy a agregar? Bueno, pues lo voy a agregar. ¿En qué lugar lo voy a agregar? Digo, lo voy a agregar en arreglo E. Vamos a cambiar de nombre, vamos a ponerle arreglo estudiantes. Entonces, en el arreglo estudiantes, voy a guardar en la posición 2, ¿sí? El tercer elemento, algo que yo ingrese por teclado. Y aquí voy a imprimir, ¿sí? Imprime estudiante ese elemento. Entonces, si quiero imprimir el segundo elemento, tengo que pasarle arreglo estudiantes de 2, que es un estudiante, que es el que está guardado en la posición 2 del arreglo. El tercer elemento, en otras palabras. Ejecuto esto y me dice, ingrese el nombre de estudiante 3, porque es 2 más 1, es el tercer estudiante. Entonces le pongo, por ejemplo, Pepito. Ingrese su edad, no sé, tiene 30 años. Y no me pidió el C acá abajo. Tan, 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 tan. Ajá. Pasó que aquí arriba, en el fgets, probablemente nos está dando el error este del salto de línea. En mi función cadenas, yo tengo una función que se llama limpia salto de línea final, que lo que hace es limpiar una cadena. Voy a pasarle digamos, la cadena como parámetro para que limpie ese salto de línea y no tenga problemas. Pero para poder usarla, tengo que incluir mi librería, que en este caso es cadenas.h. Ahora sí, ejecutémoslo. Pepito. 30. Oh, maldita seas cosa. Igual no me dejó ingresarla. Este 10, 2, 4, 6, 3. Bueno, si no quiere, usemos un fgets. Pues, ¿qué onda? Fgets, arreglo género, coma, 1, stdin.
Y no debería de haber problemas, pero igual podríamos pasarla por el limpio salto de línea. Es incompatible. Maldición. Ya, entonces veamos cómo nos va poniéndole un espacio. A ver ahí. Tum, tum, tum. 30. Sí. No lo tomó. Ya. Turum. Ya, esto es un problema del carácter, en realidad. Si le pongo el /n, ¿me lo tomará? Veamos. No perdemos nada. Pepito, edad del estudiante, 84 y no sé. Ya, no me lo está tomando. Voy a chequear a qué se debe esto, ¿sí? Vamos a cambiarle temporalmente este char género por un float. Float y ya no sé, género. Y que ya no sea género, sino que sea, no sé, puntaje. Para que no nos dé problemas. Después voy a chequear por qué está dando ese error. Me tinca que va a ser una cuestión del puntero, de cómo está guardándose acá con el scan. Pero tengo que revisarlo. Y nuestra función agregar, aquí tiene que ser una F, aquí tiene que ser puntaje, y aquí tiene que ser puntaje, y aquí tiene que ser un número. No sé, por ejemplo, 4.56. Ejecutemos. Pepito, ingrese edad 58, ingrese puntaje, no sé, 5.64, qué sé yo. Y ahí me arroja ya el dato correcto. Vamos a ponerle aquí 2 puntos para que me redondee a 2 caracteres. Y vamos a cambiar aquí puntaje para que lo imprima bonito. Entonces, con esto yo he agregado un estudiante, ¿sí? Y estoy imprimiendo un estudiante. Yo podría fácilmente hacer un ciclo aquí con un for que me recorra desde i igual a 0, i menor que 10, i más, todos los estudiantes que hay en el arreglo, y los imprima todos. Entonces aquí ingresamos cualquier nombre, Juanito, edad 2, puntaje 7. Ah, no cambié este 2, debí de haberlo cambiado por una i. Otra vez, Juanito, 6 y 4.18. Entonces fíjense que en los valores que no he inicializado me da basura, ¿sí? Excepto en aquel que guardé, que copié en todo caso, el elemento en el índice 2, o en otras palabras, el tercer elemento. 1, 2, 3. Este elemento está con los datos que yo le acabo de ingresar por teclado. Entonces, una forma de hacer un ingreso a un elemento de un struct es esta función que está aquí. Otra forma de trabajarlo es utilizando una función similar, pero que en vez de usar o pedir datos al usuario, lo que haga sea utilizar parámetros para pasar los valores directamente. Entonces aquí yo ya no voy a tener que hacer un fgets, ya no voy a tener que hacer un scanf, sino que lo que voy a hacer es directamente decir, aquí arriba yo voy a pasar como parámetro un arreglo de char que va a ser un nombre, ¿sí? Por ejemplo, podría ser nombre estudiante. Voy a pasar un entero que sea edad estudiante y voy a pasar un float que sea puntaje estudiante. Y lo que voy a hacer es
en la parte interna de este programa, de esta parte, guardar el valor en el índice indicado. Entonces vengo y digo, arreglo de I punto nombre va a ser un strcpy, una copia de lo que sea que haya en nombre estudiante. ¿Sí? Entonces, el valor, ¿sí? Lo que haya, digamos, en esta cadena es lo que yo voy a pasarle y voy a copiarlo aquí en el estudiante. Luego voy a venir y voy a decir, edad del estudiante va a ser igual a este valor que tengo acá, edad estudiante. Y el puntaje va a ser igual a puntaje estudiante. Si yo llamo esta función aquí abajo y le paso los valores como parámetro, por ejemplo, en la posición 6 vamos a guardar en arreglo estudiantes y le paso, por ejemplo, un nombre, fulano o fulana, coma, edad 25, coma, puntaje 6.58, por ejemplo, o 5.89, pongamos, creo que ya había un 6.58 en alguna parte. Si yo ejecuto este código y lo paso, me va a seguir pidiendo, por supuesto, los nombres de arriba, Juanito 25, 1.2. Me guarda aquí el nombre de Juanito, ¿sí? Que por algún motivo me guardó 1 y no 1.2. Debo de tener aquí un porcentaje I en vez de un porcentaje F. No está porcentaje F. Peculiar. Interesante. Y en la posición 6 me guardó a fulana, a la que le pasé los valores como parámetro. Esta función de acá es una función que ustedes tienen que aprender a utilizar, o una forma de guardar datos que ustedes tienen que aprender a utilizar. Pasar los datos como parámetro para guardarlos dentro de la estructura a través de una función agregar. No pedir que el usuario ingrese las cosas ahí, sino pasarlo como parámetro y que el usuario las ingrese en otra parte. Esto es importante que lo entiendan, ¿sí? Y pensaba terminar antes, pero me pasé de la hora. ¿Dudas que tengan, preguntas que tengan respecto de esto? Profe, Sí. yo tengo una consulta y es que a partir de ahora oficialmente podemos usar la librería de la... String.h, sí, sí. Ah, A partir de ahora, cuando ustedes quieran copiar valores o sea, a menos que esté indicado explícitamente que no, lo cual es poco probable que lo haga de esa forma ahora, ustedes van a poder utilizar la librería string.h, particularmente las funciones strlen para la longitud de cadenas, tengan cuidado con considerar el backslash 0, y la función strcpy, que sirve para copiar una cadena en otra. Entonces, esas dos en particular son las que van a tener que utilizar. Eso. El día jueves voy a hacer una introducción igual de clase. Vamos a trabajar con malloc, porque todavía no hemos visto malloc formalmente. Probablemente voy a resolver un ejercicio y el resto, bueno, va a quedar a que ustedes lo trabajen. Un ejercicio o dos en los que estemos trabajando con estructuras. Algo simple, algo sencillo. Bueno, sencillo es relativo, ¿no? Pero eso. Y eso, nos vemos el día jueves.